Gloria a Dios, hermanos, aquí estamos. Buenos días. Hoy, domingo 24 de mayo, el día que hizo el Señor para gozarnos y edificarnos en su palabra. Este es su hermano Tito Ortega, que se dirige a ustedes con el privilegio de poderles traer esta mañana la palabra del Señor. Y aquí estamos, para la gloria de Dios. Bendito sea Él. Muchas bendiciones de parte del Señor. Y esperamos que hoy sea un día bendecido. Gloria sea al Señor. Hermanos, hoy continuamos con la serie de predicaciones en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a estar en el quinto tema. Empieza la persecución y la iglesia sigue caminando. Cuando la iglesia es perseguida, ¿la iglesia qué hace? Sigue caminando. Sigue caminando. Como dice el corito, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Amén. Y vamos a ver en esta porción histórica de la iglesia, allá en el Nuevo Testamento, amén, al principio de la iglesia, qué le sucede y cómo el poder de Dios se manifiesta a través de ellos. Y lo más importante, ¿por qué? Y, mucho más importante, ¿cómo vamos a pretender que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en este tiempo que nos ha tocado para glorificar así al Señor? Bendito sea Él. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, amén. En Hechos, vamos a estar en los capítulos 3 y 4 de Hechos. Lo vamos, en el nombre del Señor, a parafrasear de una manera breve, hermanos. Así que esperamos en el Señor, de esta manera podamos internalizar bien lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Leamos en Hechos de los Apóstoles 3, 1 al 11. Dice de esta forma: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Esto era a las 9 de la mañana. Perdón, a las 3 de la mañana, quise decir. A las 3 de la tarde, perdón, debo decir. 3 de la tarde. El calendario judío, los días empiezan diferentes. Así a las 3 de la tarde era la hora donde los varones típicamente iban al templo a orar. A esa hora, Pedro y Juan salían juntos al templo, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano la derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Gloria a Dios, hermano. A veces uno desearía haber estado allí. Gloria sea al Señor. Pero mire, estamos allí a través de la palabra del Señor. Es como si uno lo estuviera viviendo. Amén. Ahí está el cojo. Después que fue sanado el cojo, brincando y contento. Imagínese. Un hombre cojo, usted va a ver que llevaba muchos años cojo, ¿ok? Toda la vida prácticamente, vamos a decir así, según nos dice la palabra. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si alguien nos sana y estamos cojos y no podemos andar y ni sabemos ni tenemos idea y estamos ya, como nos dice, resignados a esa vida. Amén. El Señor le sana, estaba el cojo que no cabía. Amén. ¿Quién no se va a estar contento? Bendito sea el Señor. Así que qué bendición. El Señor les trajo a este cojo. Y vamos a ver también que el mismo Señor le pone en el plato la bendición a otros más. No al cojo, gloria a Dios, pero hay otros más que el Señor va a pretender, amén, adjudiquen quién se lleva la gloria y quién fue el autor de este milagro. Amén. Y eso es bien importante porque lo vamos a ver ahora en la siguiente porción. Pero vamos a ir a esta porción que habla de el cojo. Amén. La que acabamos de leer. Qué bueno. Este es el bosquejo, dicho sea de paso, que vamos a estar siguiendo hoy. Vamos a estar en 5 porciones, pero nos vamos a
a concentrar especialmente en la última porción, que es cuando hablamos de la victoria que los hijos de Dios pueden tener sobre este mundo. Pero vamos a ver todo el contexto, porque es importante para que usted vea cómo el Señor iba moviendo su mano en la iglesia para bendecir a aquellos que tenían hambre y sed de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Así que vamos a ver cómo se manifiesta el poder de Dios en la sanidad, obrando a través de los apóstoles, obrando a través de la iglesia. Amén. Fíjense lo importante que vemos aquí. Le había ilustrado antes que los primeros 7 capítulos de Hechos se enfoca en el hecho de que Dios les estaba dando más oportunidades de arrepentimiento al pueblo judío. Hoy, capítulos 3 y 4, pues todavía estamos en esa porción del libro donde vemos que todavía persisten costumbres que son definitivamente judías. Y también se nos habla de la iglesia. La iglesia en ese entonces era, vamos a decir así, prácticamente toda habían sido judíos que se habían convertido a Cristo. Amén. Así que Dios estaba todavía trabajando con el pueblo de Israel para darle una oportunidad para salvación. Mantenga eso en mente según vayamos a través de los textos de hoy. Una evidencia de esto es que Pedro y Juan tenían todavía la costumbre de ir al templo, el mismo templo judío, amén. El mismo templo donde los que estaban allí, en su inmensa mayoría no habían conocido a Cristo Jesús, pero estaban allí porque ellos también observaban las costumbres judías, ¿ok? Y esta es la evidencia que le acabo de decir del énfasis judío de los primeros 7 capítulos, ¿ok? ¿Por qué hoy no seguimos las costumbres judías? ¿Por qué? Porque el Señor no nos llama a seguir las costumbres judías. El Señor nos llama a una vida guiada por el Espíritu Santo. Amén. Así que no pone sobre nosotros una normativa de judaizar. De hecho, usted va a ver que a través de los hechos y a través de las cartas de Pablo, e inclusive a través de la evidencia que vemos en Santiago, en Hebreos y otros más, había una fuertísima influencia de los judíos, vamos a decir así, los judíos cristianos, por una mala información y un mal precepto, donde ellos entendían que para poder ser salvo, no solamente había que creer en Cristo, sino que había que, por ejemplo, circuncidarse como mandaba. De hecho, esta es la controversia que usted va a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo 15 de los Hechos, donde decían, si ustedes no se circuncidan según el rito de Moisés, no podemos ser salvos. Y eso es falso, hermano. Esto es simplemente los vestigios que hay en las personas una vez se convierten, ¿verdad? Por ejemplo, los judíos que se convierten venían de este esquema de pretender seguir unas normas, o sea, lo que llama la ley y la ley. Entonces, cumpliendo la ley, decían ellos, agradaban a Dios, pero la palabra del Señor es clara donde dice, sí, todo el mundo intenta cumplir la ley, pero nadie puede. Por lo tanto, como nadie puede, todo el mundo queda condenado por su propio pecado. Así que ningún cristiano de hoy está llamado a obedecer la ley. Y esto lo hemos predicado en detalle en el trasfondo de Gálatas y en el trasfondo del libro de los Hebreos. Amén. Y si usted desea conocer más sobre ese detalle, en la página web, ¿verdad? Tenemos toda la información en los estudios de Gálatas y de Hebreos. Pero si tuviera alguna pregunta, me la puede referir. Así que este cojo que encuentran los apóstoles allí, Pedro y Juan, que este cojo, no solamente que estaba cojo físicamente, sino que también es una ilustración de cómo anda el pecador perdido. Amén. Y yo creo que todos nosotros nos podemos identificar con esto, porque perdidos estuvimos. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error. Amén. Gloria sea el Señor. El cojo entonces es una vívida ilustración del pecado, del pecador perdido. Amén. ¿Por qué? Porque el cojo nació cojo y todos nacemos pecadores. El cojo no podía andar y ningún pecador puede andar de manera que agrade a Dios. El cojo estaba fuera del templo y los pecadores están fuera del templo de Dios, la iglesia. También, por último, el cojo mendigaba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los pecadores son mendigos buscando satisfacción. Así que cuando nosotros no teníamos a Cristo, andábamos por ahí, aunque no lo reconociéramos en un momento dado, eventualmente sí, andábamos mendigando, buscando felicidad y buscando satisfacción en la vida y buscando una razón para la vida hasta que encontramos a Cristo Jesús. Y esa es la razón de la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que el cojo, más allá de lo físico, ilustra la condición espiritual de aquel que no ha conocido a Cristo. ¿Ven? Así que el Señor, a través de los apóstoles, realizó este milagro.
No solo para aliviar al hombre que estaba obviamente inválido y salvar su alma, sino para también probar a los judíos que estaban, acuérdate, en el templo, eso estaba repleto, la hora de la oración, eso estaba repleto allí. ¿Para qué? Para probar a los judíos que el Espíritu Santo había venido con las bendiciones prometidas. Amén. Así que de esa forma es que el Señor usa la señal. Recuerde que el Señor, le había yo mencionado, está usando señales, está usando milagros. ¿Para qué? Para llamar la atención de aquellos que no habían conocido a Cristo y aquellos que tenían un trasfondo judío y por ende tenían, ¿verdad? Vamos a decir así, la tendencia de estar pidiendo señales. El mismo Pablo más adelante en sus cartas va a decir, sí, porque los judíos piden señales y los gentiles buscan sabiduría. Amén. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, va a decir Pablo eventualmente, ¿verdad? Usted va a conocer a Pablo empezando en el capítulo 8, ya llegaremos allá. Así que es importante porque se realiza este milagro. En Isaías 35:6, el Señor le promete a los judíos, vamos a ir un momentito allá a Isaías, hermano. Siempre me gusta mostrar las porciones de la Escritura para que la podamos referir. Isaías 35:6 dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Sigue diciendo, no vamos a parar ahí porque sigue diciendo, mira el 7. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Ay, este es un cuadro, hermano, de cuando usted ve el desierto seco y el sol rajando las piedras y no hay nada. Y entonces usted es seco de la sed y de momento sube el manantial de agua de Dios y el agua no se acaba. Y esa agua, como decía el Señor, es agua que brota para vida eterna. Ese es el trasfondo de lo que está hablando aquí. Y encima de eso, mire la ilustración, el cojo brincando como un ciervo. ¿Usted ha visto los cervatillos que brincan? Amén. Un cojo brincando como un ciervo. Y la lengua del mudo cantará. Amén. Bendito sea el Señor. Así que esto lo conocían muy bien los judíos. Así es que el Señor le está cumpliendo la profecía de Isaías 35:6. Ese es un adelantito. Amén. ¿Por qué? Porque el verdadero cumplimiento de todo esto es cuando en la eternidad no haya más enfermedad. Amén. Pero el Señor nos da destellos de su gloria y aquí le dio un destello de su gloria a los judíos. Bendito sea el Señor. Así que la conducta de este hombre, conducta del cojo, después que fue sanado, amén, al igual que antes de ser sanado, ilustra al pecador. Cuando es sanado, ilustra al pecador salvado, al cristiano, al creyente. ¿Cómo? Mire, ¿qué es lo que debe hacer el creyente? Después que fue sanado, amén, después que fue salvo, amén, entró en el templo en comunión con los siervos de Dios y alabó a Dios. El cristiano anda con los cristianos. Amén. El cristiano no anda embrujado en el mundo. El cristiano anda con los cristianos. Amén. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, como dice el profeta. Así que es importante que nosotros recordemos que el Señor nos mandó a congregarnos. Amén. Tenemos que amar. Sobre todas las cosas uno debería decir, ay Señor, lo que quiero es ver a mis hermanos. Gloria a Dios que aún estando con distanciamiento en estos días, nos podemos ver a través de los medios sociales. Amén. Bendito sea el Señor. Así que bueno es el Señor. Segundo, ¿qué hacía el cojo que es paralelo del cristiano? Su andar era nuevo y diferente. Amén. Porque la gente decía, oye, ese se parece. No, ese no se parece, ese es el cojo. Pero es que sé que es el cojo, pero no lo veo cojo. Amén. Es como los creyentes son así también, los cristianos. Mira, ese es tal persona, pero ¿sabes qué? No se comporta como antes, ni se ve como antes. Se ve que es él, pero no se ve igual. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en él. Amén. Ha sido transformado, ha sido transformada. Bendito sea por eso. Amén. El Señor es tan bueno. Y entonces él también dio cara, hermano. Cuando se metieron en un problema Pedro y Juan, como usted va a ver más adelante, él no salió corriendo, él le metió cara a la situación. Amén. El cristiano no tiene que avergonzarse de nada. El argumento que más adelante hace a Pedro en sus cartas es la única razón por la cual usted tuviera que pasar vergüenza es cuando usted haga algo que está mal. Entonces te diga, pero no solamente yo, sino cualquier otra persona que haga algo mal. Exactamente. Si usted se mete en un problema por hacer algo mal, pues entonces es culpa suya.
Y tiene que arrepentirse, no solamente por haber hecho algo mal, pedirle perdón al Señor, sino también pedirle perdón al Señor por haber podido ser piedra de tropiezo a otros. Amén. La verdadera conducta del creyente es que cuando de momento, amén, estamos andando en luz, sigamos y metiéndole la mano y ante toda oposición, prediquemos la palabra. Amén. Y si alguien no está de acuerdo con predicar la palabra y está en autoridad sobre nosotros y nos trata mal, como le va a pasar a los apóstoles ahora, ya mismo, pues amén por eso. Y el Señor nos va a ayudar. Tercer punto importante. El testimonio de este cojo delante de los oficiales judíos era de tal magnitud que no tenían explicación para lo que había ocurrido. Es decir, es que no podían decir nada porque por más que buscaran evidencia, no, si aquí no pasó nada, eso fue una sanidad de embuste. Miraban así, decía, el cojo que estaba todo el mundo acostumbrado a ver en la puerta, allí, todo el tiempo, cansados de verlo, ahora estaba caminando y nadie podía explicar por qué era. O sea, no lo podían negar. No hay forma de negar la obra de Dios. Es importante que mantenga esto en mente, hermano. Usted, antes de Cristo, usted podría haber visto, de momento usted le predicaba el evangelio y usted no creía. ¿Ok? Eso es algo. Ahora, este caso que vemos aquí, vamos a ver más adelante con estos oficiales judíos, ellos no podían negar que el poder de Dios estaba allí. ¿Por qué? Porque si el cojo estaba andando, hermano. ¿Cómo un cojo va a andar así de un santiamén para otro? El poder de Dios nada más. No hay forma de negar eso. Pero cuando las personas saben que es poder de Dios y dicen que no, como va a pasar aquí, entonces es que empieza el problema. Y entonces es que está a las puertas el asunto de la blasfemia contra el Espíritu. ¿Okay? ¿Qué es la blasfemia? Saber a ciencia cierta, sin duda ninguna, que Dios está en el asunto y decir que no. O peor, como hicieron algunos judíos. Sabían que era el poder de Dios en otro contexto y dijeron que era el poder del diablo. ¿Ven? Como le dijeron al Señor Jesús, que el Señor Jesús echaba fuera a los demonios no por el poder de Dios, sino por el poder de Belcebú, Satanás. Sabiendo que el único que echa fuera demonios es Dios. A eso me refiero, hermano. Por eso es que el cojo, amén, es ejemplo del perdido cuando era cojo y cuando ya no era cojo, ejemplo del cristiano. Amén, gloria a Dios. Así que vemos que el Señor sanó al cojo, pero la historia no queda ahí. Vamos a seguir leyendo los versos 12 al 26, que dice de esta forma: viendo esto, al cojo andando, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis por esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Recuerdan a Barrabás? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Amén. Y por la fe en su nombre, a este, o sea, al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este, al cojo, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué está diciendo? Primero salvó al cojo y después sanó al cojo. ¿Vieron el orden aquí? Lo confirmó en su nombre y después le dio completa sanidad. Sigue diciendo, hermano. O sea que es una cosa tremenda, hermano, en el nombre de Jesús. Hay una porción que se me ha quedado, pero vamos a leer los versos 17 al 26 en este ladito aquí. Un momentito para buscar aquí el libro de los Hechos, 17 al 26. Dice de esta forma, lo seguimos leyendo aquí, mi hermanito. ¿Ok? Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. A ver crucificado a Jesús. Lo hicieron por ignorancia, dice Pedro, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O
sea, el Señor se va a quedar por allá hasta que restaure el reino, o sea, hasta que Cristo venga a establecer su reino. Dice, y habló Dios por boca de estos, de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Amén, ese es el plan de Dios. Él se fue al cielo, el Señor Jesucristo eventualmente regresará cuando venga por vez segunda a poner su reino. ¿Okay? Dice que diciendo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Moisés estaba profetizando sobre Jesús. Y a toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Verso 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro les predicó la palabra, mis hermanos queridos, amén. Así que, ¿qué hizo Pedro? Pedro usó esta curación como una oportunidad, ¿para qué? Para presentar a Cristo y ofrecer perdón para la nación. La segunda oportunidad. La primera oportunidad la vimos ¿dónde? En el libro de Hechos, el día de Pentecostés, que se le predicó a todos. Ahora vemos la segunda oportunidad cuando Dios sana a este cojo. Eventualmente vamos a ver que hay una tercera oportunidad, allá en el capítulo 7, cuando Esteban predica la palabra. ¿Okay? De hecho, esa es la tercera y última oportunidad, como habíamos estado reseñando en la primera predicación de esta serie. ¿Okay? Fíjese que cuando Pedro entonces se dirige a todos los judíos, les dice varones israelitas. ¿Okay? Esto lo hizo también allá en capítulo 2, cuando vimos en el día de la predicación, el día de Pentecostés. Porque se dirige al pueblo, se dirige a los judíos primero. Les predicó a Cristo, hermano, usted lo vio ahí clarito. Pero el contexto es similar al que usó en el capítulo 2 en Pentecostés, que yo lo había mencionado, que claramente Pedro tenía que usar la acusación de ellos haber matado a Jesús, porque literalmente era lo que había pasado. Usted va a ver que estos oficiales que estaban ahora, que eventualmente van a querer acusar a Pedro y a Juan y a los apóstoles, eran los mismos que estaban vigentes, que acusaron y condenaron al Señor Jesús. Eran la misma gente. Así que Pedro estaba diciéndolo literalmente y era completamente correcto. Pero les digo, como les dije antes, que en nuestros tiempos no es la forma de predicar a Cristo, porque nosotros no vamos a ir a condenar a la gente porque ellos mataron a Cristo. La gente se condena porque son pecadores. Amén. El asunto de la gente es que son pecadores. Claro, estos oficiales judíos también, pero Pedro le añadía, amén, la maldad intensa de ellos haber estado de acuerdo en matar a Cristo. Así que Pedro los acusó de negar al Mesías, que Cristo vino y no lo aceptaron, y de matar al ungido de Dios. Justo unas pocas semanas antes, este mismo Pedro había negado a Cristo 3 veces. Unas pocas semanas antes, hermanos. Amén. Podríamos decir, pues, mire, póngale que habían pasado quizás como 10 semanas. Amén. Desde el día que Pedro negó a Jesús, el día de la crucifixión de Jesús, pasan entonces pues 7 semanas más en Pentecostés. Pues vamos a decir que después de Pentecostés pasaron 3 semanas más, póngale 10 semanas. En 10 semanas este Pedro había sido transformado de uno que no tenía valor a uno que ahora tenía poder de Dios. ¿Quién hace eso, hermano? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero esto no sucede así a la garúa, como dice, a la huipipío. No, esto sucede ¿por qué? Porque Pedro confesó su pecado y arregló cuentas con el Señor. Eso es lo que vemos allá cuando el Señor lo confronta en el capítulo 21 de Juan, que le dice, Pedro, tú me amas más que estos. Amén. En esa confrontación que le hizo a Pedro. Cuando Pedro entonces fue restaurado por el Señor y recibió el Espíritu Santo, mire el poder de Dios obrando en Pedro. Amén. Así que este verso 17, hermano, que nosotros leímos, es donde él acusa a Israel de haber matado al Señor Jesucristo. ¿Okay? Pero es importante también porque en ese contexto Pedro añade lo siguiente, que es importante que lo entendamos. O sea, Pedro les dice, yo sé que ustedes lo mataron por ignorancia. Amén. ¿Okay? Y ser ignorante de un pecado que uno cometa no es una excusa, ni tampoco me hace inocente. ¿Ok?
¿sabe? Pero el hecho de que usted sea ignorante cuando usted hace un pecado, cuando usted lo hace por ignorancia, eso afecta la pena, o sea, el castigo que Dios le impone, ¿ok? Por eso es que Jesús oró, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen, amén. Porque si supieran, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo, amén. Así que lo hicieron porque ciertamente había maldad en su corazón, pero lo hicieron porque ignoraban, que no creyeron y no comprendieron que Él era el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Así que eran igualmente culpables, pero el Señor todavía mostraba su misericordia, es lo que quiero decir. Amén. Es como nosotros. Nosotros hicimos cuanta clase de pecado había antes de conocer a Cristo, lo hicimos en ignorancia. Y esto es evidenciado porque el Señor Jesucristo nos salvó cuando nos arrepentimos y reconocimos nuestro pecado. Amén. Ahora bien, ¿qué estaba haciendo Dios aquí? Le estaba dando una oportunidad más a Israel para recibir al Mesías. La segunda oportunidad en el libro de los Hechos. Amén. Así que más adelante, Pedro, en los versículos 19 y 20, le prometió que si la nación se arrepentía y recibía al Señor, Él, el Señor, borraría sus pecados. Amén. Y enviaría a Cristo y daría tiempos de refrigerio. Vamos a Isaías 44, 22, 3. Amén, hermano. Para que usted vea. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones, le dice el Señor al pueblo, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Canta loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Gloria a Dios. Eso es lo que siempre el Señor ha tenido en su corazón. Por eso le da esta segunda oportunidad que vimos aquí. Ahora bien, volviendo a los hechos. Pedro también les dijo claramente, como les expliqué hace un momentito, que el Señor Jesús se fue al cielo y allí estaría retenido hasta que Israel se arrepintiera. Y entonces vendrían los tiempos de la restauración. Amén. Ahora, este es y era el plan de Dios. Les quiero explicar. Sabe que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis que en un momento dado, ¿verdad?, el Señor eventualmente va a comenzar a bregar con Israel una vez se haya llevado la iglesia al cielo. Amén. ¿Por qué? Porque eso lo había prometido ya. Las promesas de los profetas eran para los judíos, no eran para los gentiles. La única que era para los gentiles era, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. En Abraham, en la descendencia de Abraham, el Señor Jesucristo. Por eso que nosotros somos benditos. Amén. Ahora, más ninguna otra promesa era para nosotros, era para el pueblo de Israel. Cuando el Señor le dice que iba a restaurar el reino y que iba a establecer un rey que iba a estar eternamente y para siempre en el reino, se refería al reino eterno que Dios iba a establecer primordialmente con los judíos. Ese era su plan original, hermano. Así que por eso es que aquí les predica Pedro confiado de que eso se podría cumplir. Claro, no depende de Dios solamente, depende también de que crean. Amén. Así que si los judíos hubieran creído, hermano, todos como nación, empezando por sus líderes, ¿ok? Entonces, el Señor hubiera podido cumplir con su plan original. Amén. Pero, obviamente, conociendo todo lo que sucede después, eventualmente los judíos rechazarían al Señor por tercera vez. Y el Señor entonces daría su evangelio, ¿a quién? A los gentiles. ¿Okay? Por eso que Pedro les menciona a los profetas, ¿okay? Porque el Señor le predicó a través de los profetas al pueblo, ¿ok? Así que este misterio de la iglesia, o sea, que el Señor tenía un plan que se llamaba la iglesia, esto no lo conocían los profetas del Antiguo Testamento. Amén. ¿Por qué? Porque es un plan que Dios tenía escondido y el Señor lo reveló más adelante. Lo vamos a ver, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, te recuerda en Efesios 3. Vamos allí. Porque recuerde que cuando la Biblia dice misterio es algo que estuvo escondido, pero ya no está escondido. Porque ya cuando ya el misterio se sabe, no es un misterio. ¿Ok? Míralo aquí. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, no es que los gentiles lo habían metido preso, sino que por predicar a los gentiles, los romanos lo habían metido preso.
Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Míralo aquí, sígame con cuidado. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora lo va a decir. Misterio, 3 veces dice misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, los profetas no hablaron de esto. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No solamente eso, sino que yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios para predicar el Evangelio a esos gentiles. O sea, eso se refiere a la iglesia, hermano, como la conocemos hoy, de la cual usted es parte. Si usted ha creído en Cristo, usted es parte. Así que los profetas no sabían esto. Este fue el plan de Dios que se confirmó y se ejecutó una vez a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso es, hermano. Ahora bien, en cuanto a los gentiles, eventualmente, hermano, sí, se le iba a predicar a Cristo Jesús. No quiere decir que si los judíos hubieran creído, entonces los gentiles no se lo hubiera predicado. No, 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 no. El Señor eventualmente iba a salvar a los gentiles también. Solamente que iba a salvarlos a través del pueblo de Israel que iba a creer y después iba el pueblo de Israel a predicar a Cristo, ¿verdad? Ese era el plan perfecto de Dios. Los judíos primeramente se convertían y ellos evangelizaban a todas las naciones. Al ellos no creer, salvó a los gentiles y a los gentiles les dijo, id y predicar el evangelio a todas las naciones. Ahora, el plan de los judíos predicando y la gente salvándose todavía se va a cumplir. ¿Cuándo, hermano? Lo hemos estudiado en la gran tribulación. Amén. Capítulo 7 de Apocalipsis en adelante. Lo dice clarito. En la gran tribulación, aunque la iglesia ya no esté, será ya llevado Cristo, muchas personas se van a salvar por los predicadores. ¿Cuáles son esos predicadores? Los judíos, los 144,000 que serán sellados para esto. Así que el Señor sí va a cumplir esto, hermano. El Señor es tan bueno. No se le escapa una. El Señor hace su voluntad, porque Él es todopoderoso. Así que cuando el Señor, allá en la palabra leemos que le dijo a Abraham, en tu simiente, en tu simiente, o sea, la de Abraham, o sea, la descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Y toda la familia incluye los gentiles. O sea, cuando dice todas las familias es las gentes, los gentiles, los gentíos, las muchedumbres, todo el mundo, incluyendo a los judíos. Así que esa promesa, gloria a Dios, ahí estábamos nosotros. Así que eso es lo que estaba pasando, hermano. El plan de Dios original era que los judíos creyeran y eventualmente predicaran el evangelio. Por eso es que muchas veces los apóstoles al principio, ¿verdad? Cuando usted lee sobre el comienzo del ministerio de Pablo, cuando Pablo se fue a predicar a los gentiles, los judíos convertidos, o sea, los apóstoles no podían entender por qué fue que Pablo se fue a predicar a los gentiles, ¿ok? Y ya esto, pues entonces tuvo que convencer directamente el Espíritu Santo a Pedro de que ese era el plan, ¿ok? Y lo vamos a ver confirmado en el capítulo 10. Cuando lleguemos al capítulo 10, usted va a ver que Pedro, el Señor le explica por medio de la salvación de los gentiles todas esas dudas que él tenía, ¿ok? Así que el Señor salva al que se quiere salvar, hermano. Amén. También otra cosa importante era que los judíos no se dieron cuenta de ese misterio, ¿verdad? Que es el que yo le acabé de hablar, que iba a haber un plan de Dios que se iba a revelar en la iglesia. Amén. Este es el asunto. Así que el Señor, resumiendo esta porción, les ha dado una segunda oportunidad a los judíos, empezando por sus gobernantes, para que creyeran en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Aún sin abrirle puertas a los gentiles, le está dando otra vez, con mucho esfuerzo, una oportunidad a los judíos. Pero más adelante, usted va a ver que no solamente rechazan esta invitación, se le da una tercera invitación allá en el capítulo 7. Ya cuando lleguemos allá, vamos a explicar esto. ¿Cómo respondió la nación a esta invitación? A la invitación que le hizo Pedro. ¿Cómo respondieron? ¿Okay? Dice la palabra, ¿verdad? Mucha gente común creyó y mucha gente común se salvó. Pero los gobernantes no creyeron. Los verdaderos
líderes religiosos no creyeron. Los líderes no creyeron. Los políticos no creyeron. ¿Okay? Solamente los que eran humildes de corazón creyeron. Así que aún no había sucedido lo que se quería que sucediera, que toda la nación se humillara ante el Señor. Y no solamente no creyeron la mayoría de los gobernantes, por así decir, la mayoría de la nación, pero también mandaron a arrestar a los apóstoles. Dijeron, estos no tienen autoridad para predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Dice que eran liderados por los saduceos. Los saduceos eran una secta judía. Entonces, cuando digo secta no lo digo en el mal sentido, ¿verdad? Lo digo en el sentido, secta es secta, o sea, que es el apartado, como una sección, algo que se ha desgajado y que tiene unas peculiaridades que no son los pensamientos ortodoxos, o sea, no son los pensamientos que se pueden evidenciar con la Escritura. ¿Por qué? Porque estas personas le añadían muchas cosas. Por ejemplo, los saduceos no creían que se iba a resucitar, ni creían que los ángeles existían, ni que había una eternidad. Entonces dice, ¿pero qué clase religiosos son esos? Eran casi como si fueran los filósofos griegos, ¿ah? Como los estoicos, que no existía nada antes, solamente esta vida, y cuando muramos nos vamos al hoyo, y después no hay vida. O sea, mire qué clase de creencia, aun cuando toda la palabra del Señor enseñaba claramente, amén, que los santos iban a estar allá en el seno de Jehová. Y yo no sé, para que usted vea, hermano, hay muchas cosas que la Biblia dice, pero allí directamente mucha gente no las cree. Lo que hacía grande este asunto era que estos eran los expertos en la ley de Dios. ¿Ok? Estaban los saduceos y estaban los fariseos. ¿Ok? Los fariseos detestaban a Jesús porque Jesús los había condenado por su hipocresía. Y los saduceos, el Señor los había condenado por no creer a la palabra. Así que todos odiaban a Jesús y a los que eran de Jesús. Por eso mandaron a arrestar a los apóstoles. ¿Ok? Así que ahí comenzó la persecución que Cristo Jesús prometió a los apóstoles allá en Juan 15, 18 en adelante. ¿Ok? Y lo veremos en el próximo capítulo también, ¿verdad? Especialmente cuando vayamos al capítulo 4. Pero mire, por ejemplo, en Juan 15, vamos un momentito allí para que usted pueda ver esta porción, hermano, en el nombre de Jesús. Mire, un momentito, un poquito más adelante, ¿verdad? Para verlos aquí. El mundo os aborrecerá, dice Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero también, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y por ahí continúa, hermano, el Señor advirtiéndole, eventualmente le dice, si en el árbol verde hacen esto, en el seco, ¿qué no harán? ¿Sí? Así que el Señor había advertido esa persecución y ahora estaba ocurriendo. Seguimos al próximo capítulo. Las consecuencias de obedecer a Dios en un mundo malo. Estos primeros 4 versos dicen de esta forma. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Así que de la gente común y corriente se convirtieron varones como 5,000, y entendemos que posiblemente la muchedumbre quizá eran como 8,000 personas, contando mujeres y niños y jóvenes. Allá en el capítulo 2 de los Hechos, cuando sucedió la predicación y la conversión de los 3,000, el día de Pentecostés, pues mira, ya aquí podemos decir que podemos ver casi 8 y 3, casi 11,000 personas se habían convertido en unas cuantas semanas, mi hermano, en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer la voluntad de Dios en un mundo malo? Pues la que estaban pasando los apóstoles. Como le dije, es el principio de la persecución de la iglesia hasta el día de hoy. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y se opusieron a la predicación de Pedro. Los sacerdotes, que eran parte de los saduceos, por supuesto, no querían que los acusaran a ellos de la crucifixión de Cristo. Los fariseos tampoco querían
asociarse con Jesús porque Jesús los había condenado por su hipocresía. Así que ninguno de los líderes de Israel querían intentar darse cuenta que el mensaje de Pedro era lo único que podía salvar a la nación. Era otro llamado de arrepentimiento, como quien dice, dándole los ultimátums. El Señor le dio 3. Pentecostés, este evento del cojo sanado y eventualmente cuando Esteban predica la palabra en el capítulo 7. Si ellos hubieran admitido su pecado y recibido a Cristo, Él hubiera derramado esas promesas que le había dicho a través de los profetas y había proclamado siglos antes. El Señor estaba deseoso de darles esa bendición. Ahora bien, acerca de la persecución sobre la iglesia, allá en Juan 16:33 el Señor dice, estas cosas, o sea, las advertencias que les hizo, ¿te acuerdas la porción que acabamos de leer? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Confiad entonces, porque yo he vencido al mundo. Amén. Tendremos aflicción, ¿ok? Pero estamos con el que venció al mundo. El mundo nos va a causar aflicción, pero el Señor venció al mundo. Así que el Señor venció al autor de la aflicción, venció a Satanás. Así que cuando estamos en Cristo, estamos en la victoria de Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Yendo más adelante, arrestaron a los apóstoles. ¿Y ahora qué pasó? Mire lo que pasa al día siguiente. Déjeme tomarme un poco de agua. Dice la palabra del Señor así. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás. ¿Los ven ahí? Los mismos de cuando condenaron al Señor Jesús. Y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, o sea, los saduceos, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Este verso lo conocemos de corazón. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Sigue diciendo, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos y notoria a los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. ¿Ve lo que le dije, hermanos? O sea, no había nada que no le hubiera sido revelado a estas autoridades y toda la evidencia estaba clara allí. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo cuando usted se arrepiente de su pecado y le pide a Él que le salve. Él le da toda la confirmación de que el único camino, verdad y vida es el Señor Jesús. Pero la decisión es suya. Lo mismo le puso aquí. ¿Okay? Sin embargo, dijeron, no lo podían negar, pero dijeron, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, mira qué malos son, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. ¿El nombre de quién? De Cristo. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Como quien dice, ¿ustedes creen que nosotros le vamos a hacer caso a ustedes cuando Dios mismo nos mandó
a predicar lo que hemos visto y oído, como queriendo decir, nosotros sabemos que este es el mandato de Dios, ustedes no quieren obedecer el mandato de Dios, no quieren creer ni tampoco quieren que nosotros prediquemos. Como dicen en Puerto Rico, es como el perro del hortelano, aquella historia, que el perro no comía y tampoco dejaba comer, ¿ves? Que no se comía la comida, pero tampoco dejaba que otro se la comiera, ¿ves? Eran doblemente malos. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía la evidencia, el pueblo sabía la verdad. ¿Por qué? Porque todos glorificaban a Dios, por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, hermano, llamaba 40 años cojo, y el Señor lo sanó. El Señor lo escogió a él para mostrar su gloria y para que nadie pudiera decir, no, ese no estuvo cojo nunca. No, estuvo 40 años cojo. Y cuando estoy seguro de algún momento dado, quizás cuando bien joven, ya lo tenían puesto en la puerta. Póngale que llevaba 30 y pico de años en el mismo sitio, en la puerta. Piensa en esto, hermano. El Señor Jesús tuvo que haberlo visto. Piensa en esto. El Señor Jesús tuvo que haberlo visto. Pero el Señor no lo sanó. ¿Por qué? Porque el Señor, el tiempo de sanidad que tenía para él era este. Amén. Vuelvo, piénselo bien. Hay un tiempo de Dios para las cosas. Eso es lo que nos ilustra esto. Hay un tiempo de Dios para las cosas. Amén. El Señor tenía un propósito con él. Lo iba a sanar eventualmente. Pero lo iba a hacer para darle una oportunidad de conversión a su pueblo que aún no se había convertido. Bendito sea el Señor. Así que, ¿qué pasa aquí? Esa corte que dice que se reunió aquí, ¿okay? Se reunieron todos esos oficiales, era compuesto por los familiares del sumo sacerdote. Y esta corte estaba corrompida desde muchos años. Eso lo vimos porque era la misma corte, era el mismo Sanedrín, el concilio de los 70, era un supremo concilio de 70 personas, compuesto de saduceos, que incluían a los apóstoles, perdón, a los sacerdotes, quise decir, e incluía también a los fariseos, ¿ok? Así que este supremo concilio estaba bien corrupto, ¿ok? En su inmensa mayoría. Y algunos de estos mismos hombres, como usted lo vio ahí, eran los que habían enjuiciado al Señor Jesús. Quizás habían hecho 10 semanas antes, o sea, 2 meses y medio antes, estas mismas personas eran los que habían condenado al Señor Jesús, ¿ok? Así que es importante que nosotros entendamos ese contexto. Así que Jesús mismo había prometido a sus discípulos que en el mundo los iba a tratar de la misma manera que le habían tratado a él. ¿Te recuerda que lo leímos? ¿Ok? Así que estos mismos líderes habían tenido la fuerza de cara de cuestionarle al Señor Jesús, allá en Mateo 21, la autoridad con la cual Jesús hacía la predicación y hacía los milagros. ¿Ok? O sea, estas personas no tenían temor de Dios ninguno. ¿Ok? Así que cuando le preguntan a Pedro con qué autoridad y con qué nombre ellos hacían estas cosas, el Espíritu Santo dirigió a Pedro. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Dirige nuestras palabras cuando nos piden que demos evidencia de la fe que hay en nosotros, como dice la palabra. ¿Ok? Y esta es la promesa, ¿verdad?, que vemos en los evangelios, donde el Señor decía, recibiréis poder. Amén. Y no temáis cuando lleven a los concilios y este tipo de cosas, porque el Espíritu Santo mismo pondrá en vuestra boca lo que habréis de decir. Amén. Y aquí se está cumpliendo. Así que los creyentes, ¿verdad?, de hoy nunca deben reclamar esta promesa como una excusa para descuidar el estudio y la preparación. ¿Ok? ¿Cuál promesa? Vamos a leerla, ¿verdad? Porque hay muchas personas que de hecho a veces yo lo he escuchado a través de los años que dicen, por eso es que no hay que estudiar la Biblia. ¿Ok? Ya ves que un momentito. Sí, yo creo que voy a buscar mejor ahí la parte donde lo dice. Exacto, mira aquí está, hermano. Lucas 21:12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. ¿Antes de qué cosas? De que vengan los tiempos del fin, que venga la tribulación y gran tribulación. Antes de que venga la tribulación y gran tribulación, dice, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio.
Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. No te preocupes. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opongan. Amén. Así que esta promesa que se hace real siempre y se hace real especialmente cuando estemos en los tiempos de tribulación, es real. Ahora, yo les quiero decir que esa palabra no aplica al diario vivir. O sea, esa palabra no quiere decir que como el Señor va a poner palabra en nuestra boca cuando nos persigan, que nosotros no tenemos que estudiar la palabra, ni que tampoco tenemos que estar en la oración y preparando un estudio de la Biblia detalladamente. No, porque si no, el Señor no hubiera mandado a través de Pablo a que escudriñemos las Escrituras. Amén. Y de que prediquemos la palabra. Amén. Porque para predicar la palabra hay que conocer la palabra. Así que eso no contradice el asunto de estudiar la Biblia. Hay muchas personas que dicen, abre tu boca que yo la llenaré. ¿Para qué? Porque son personas que no quieren abundar en la palabra y pretenden que cada vez que hablen, hablar palabras disque de Dios. Yo le garantizo a usted, hermano, si usted no conoce la palabra del Señor y está disque abriendo la boca por ahí a hablar, yo le garantizo a usted que la palabra que está saliendo por su boca, yo dudosamente, ¿verdad?, le diría que es la palabra de Dios. Serán opiniones, pero no es la palabra del Señor. Para predicar la palabra hay que conocer la palabra. Ahora, que es real que cuando usted en algún momento dado lo hayan perseguido y lo hayan acusado en el momento de crisis, Dios le dice, no te preocupes, el Espíritu Santo que está en ti, Él hablará. Eso sí es real y ese es el verdadero contexto. Amén. Así que si usted sigue fiel, hermano, el Espíritu Santo le va a ayudar en esas horas de emergencia cuando la preparación es imposible. Amén. Es lo que quiere decir. Así que Pedro bien intrépidamente habló de Jesucristo, lo confirmó como el crucificado y que ahora estaba vivo y que él fue el que realizó el milagro por medio de sus apóstoles. ¿Cómo habrán temblado esa gente allí? Recordaron lo que habían hecho hacía al tanto 2 meses y medio. ¿Ok? Pero estoy seguro, oyeron estas palabras, pero como su corazón estaba endurecido, no les hizo mella, hermano. Ahora bien, el versículo 11, ¿ok?, les dice Pedro una ilustración que los judíos comprendían, el asunto de la piedra de los constructores y la cabeza del ángulo. ¿Se recuerda? Una vez yo le ilustré esto. Se refiere a los arcos que muchas veces se construían, ¿verdad? Cuando todo se construía, la piedra que apoyaba los dos extremos del arco hasta arriba, acá, este era el capitel, esa es la piedra del ángulo. El arco no llevaba cemento, las piedras quedaban pinchadas unas con otras y la que hacía que todas quedaran concertadas y ejercieran su fuerza para pincharse unas con otras era la cabeza del ángulo. Lo que está diciendo Pedro era, ustedes tienen un edificio que se está cayendo porque ustedes no quieren la piedra del ángulo. La piedra del ángulo se llama Cristo. O sea, que sin Cristo no hay salvación y sin Cristo no hay esperanza y sin Cristo no hay nada, de nada, de nada. Así que importante que comprendamos, ¿verdad?, este contexto que Pedro le da a los judíos para que ellos comprendan qué era lo que ellos estaban haciendo con Cristo Jesús. Amén. Es bien importante. Por eso en el verso 12 le dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Este versículo es aplicable a toda época, hermano. Ahora bien, pero para los judíos era bien especial la interpretación, porque ellos confiaban en el nombre de Jehová únicamente, y aquí Pedro le estaba diciendo, en el nombre de Jesucristo, a quien el Jehová Padre, Dios Padre, lo ha exaltado hasta lo sumo, en ese nombre es que únicamente uno se puede salvar. Si los líderes se hubieran arrepentido y hubieran recibido a Cristo, Él hubiera salvado a la nación de esa terrible tragedia que vino pocos años después. ¿Cuándo? En el año 68, cuando Roma destruyó el templo y la ciudad. Y de este entonces, hermano, hasta ese día, faltarían apenas unos 34 años. Amén. Terrible. Muchos de esos eventos son los que están descritos en algunos versículos de los capítulos 24 y 25 de Mateo. Amén. Ahora bien, ¿qué hicieron? Después que Pedro les predica,
pues ellos se van aparte, los sacaron fuera y se pusieron a deliberar entre todos ellos allí. Ese jurado, a ver, y hablaron, esta gente son bien intrépidos, esta gente son impactantes con sus palabras, estas personas lo que nos están diciendo no lo podemos refutar, la evidencia del cojo es innegable y todas esas cosas, y dándole vuelta a lo mismo, y darle vuelta a lo mismo, darle vuelta a lo mismo, pero se impactaron porque estas personas, dicen, eran sin letras y del vulgo. Vamos a ver, ¿verdad? Para que usted vea el contexto de las palabras griegas que están allí, hermanos, en el nombre de Jesús. Eran hombres sin letras, ve aquí abajo, agramatoi, ¿qué quiere decir? Agramatoi, que no tienen educación, ¿ok? De ahí que viene el asunto grama, o sea, letrados. De ahí que viene el asunto gramática, ¿okay? La palabra gramática. Pues agramatoi eran sin educación y eran del vulgo. Y mire, la palabra vulgo quiere decir, en la connotación, la raíz de la palabra idiotai. De ahí que viene la palabra nuestra idiota. O sea, un idiota, la palabra idiota en nuestro tiempo ha cambiado un poco el significado, pero el significado original era una persona común, queriendo dar a entender que una persona común no tenía el conocimiento que tendría una persona que era letrada. ¿Ok? Aquí no está diciendo ni haciendo nada que en desprecio. Muchas personas hoy, ¿verdad? Porque es que la gente a veces son tan, ¿qué digo yo? Se apasionan tanto con sus sentimientos que a veces se quedan lejos de entender lo que quieren decir las palabras. Aquí no, estas palabras no son ofensivas. Estas palabras son la realidad. Habían unos que se habían preparado, habían estudiado y otros no. Lo que asombraba aquí era que los que no habían estudiado sabían más que los que habían estudiado. ¿Por qué? Por el poder de Dios, hermanos. Ahora, esto no quiere decir lo mismo que acabo de aclarar hace un rato. Esto no quiere decir que como estos apóstoles tenían este poder de Dios allí, en esta ocasión, ¿verdad?, de emergencia, en esta ocasión de persecución, que quiere decir que ahora, pues, no vamos a estudiar la Biblia, ni nos vamos a preparar, ni vamos a estudiar nada, nos vamos a quedar por ahí, el Señor va a hacer con nosotros lo que se supone que nosotros hagamos. ¿Ves? Es lo que te estoy diciendo, usted tiene que estudiar la palabra. ¿Ven? Y de hecho, usted para venir a Cristo, usted no necesita tener nada, usted lo único que tiene que hacer es arrepentirse de corazón y después el Señor le va a instruir en la palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, mire, lo que ilustra esto es la transformación que Dios hace en aquellos que se humillan delante de Él. Qué bueno. Esos agramatoi e idiotai, el Señor los puso en alto ese día. Los puso por encima de aquellos que decían conocer la palabra del Señor. Los líderes entonces se dieron cuenta que estos gentes comunes sabían más de las Escrituras que ellos mismos. También se dieron cuenta, era innegable, que estos habían estado con Jesús allá en el jardín y durante su última semana en Jerusalén. O sea, los reconocían. Les reconocían que habían estado con Jesús. A mí me gusta pensar que no solamente era que les veían las caras y dicen, a estos yo los vi antes, es verdad, estos estaban con Jesús. A mí me gusta pensar que por su forma de ser y por su forma de hablar y por el poder de Dios que estaba en ellos, dijeron, la única forma de tener todo esto es que hayan estado con Jesús. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta pensar así? Porque ese es el testimonio de nosotros ahora. O sea, usted no tiene que estar diciendo tanto que usted es de Cristo. Si usted lo dice, okay, no me malentiende. Lo que quiero decir con esto es que es hay que decir que somos de Cristo. Pero no es el decir, es el hacer. Amén. ¿Va viendo? O sea, cuando usted hace lo que Cristo, usted es espejo de Cristo, usted lo complementa con su declaración de que sí es cierto, usted es de Cristo. Amén. Pero lo primero que tiene que haber es una vida transformada. Estoy seguro esto era lo que veían allá estos gobernantes. No podían negar que los apóstoles habían estado con Jesús. Qué bonito eso, ¿verdad? Que cuando hablen de nosotros digan, ay, yo reconozco que este o esta son de Cristo. Porque es que se ve la luz de Cristo en ellos. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea Dios. Ahora bien, tenían toda la evidencia, pero
tenían un problema grande. Ellos querían hacer lo que les daba la gana, pero el Señor los estaba encajonando, los estaba acorralando, les estaba haciendo una encerrona para que ellos decidieran por Cristo Jesús, pero no querían. Estaban buscando la forma de zafarse. ¿Va viendo, hermano? Lo que yo le dije de este asunto de tener toda la evidencia, pero buscando a brazo partido, negar las cosas que no se pueden negar. Terrible esa actitud. No podían negarlo. ¿Qué hicieron? Mandaron a callar a los apóstoles. Pero los apóstoles no aceptaron quedarse callados. Le dijeron, no. Nosotros no podemos obedecerle a ustedes antes que obedecer a Dios. ¿Ok? Hasta en eso tuvieron que darle la razón el mismo Sanedrín, el mismo concilio. No tuvieron otra cosa que hacer que dejarlos ir. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba de acuerdo y el pueblo aclamaba. Y el pueblo sabía lo que había pasado. Así que tuvieron esa presión y tuvieron que quedarse callados y dejarlos ir. ¿Qué vemos aquí? Los discípulos audaces, hermano. El poder de la palabra y el testimonio del mendigo sanado fueron un caso demasiado bueno, demasiado potente. Y los jueces no encontraron ninguna respuesta, como dice Pedro, ¿verdad? Para que demos constancia y buena fe de la esperanza que hay en nosotros. Para eso es el Espíritu Santo. Vamos a ir a esta última porción, hermano, aquí vamos resumiendo. Los pusieron en libertad. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esta es una profecía que se va a cumplir completa allá en el libro de Apocalipsis, allá en la gran tribulación. La gente se van a amotinar, los ejércitos se van a amotinar. ¿Para qué? Para hacer guerra contra el Señor y su Cristo. Esta es la antesala de la batalla de Armagedón. ¿Ok? Sigue diciendo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Por cuanto y hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Especialmente estos versos del 32 al 35 es como si fuera otro capítulo que describe aquellos versos del 43 al 47 del capítulo 2. ¿Te recuerdas? Que describía la vida de los primeros cristianos que estuvimos viendo la semana pasada. Amén. Así que vamos a hacer una reseña breve de estos versos y con esto vamos resumiendo, mi hermano. ¿Qué hicieron los creyentes? ¿Qué hicieron los apóstoles cuando pasaron la prueba? Se congregaron con sus hermanos. Eso es lo que hacen los hermanos. Los hermanos siempre se buscan unos a otros. Cuando pasaron la prueba en la calle, ¿de dónde regresaron? A donde estaban los hermanos reunidos. La iglesia no se lamentó porque había empezado la persecución. Más bien se regocijaron y oraron, hermano. Porque dice, ahora es que vamos a ver las maravillas de Dios. Esos versos 25 y 26 son una referencia al Salmo 2, que dice, ¿por qué se amotinan las gentes y piensan cosas vanas contra el Señor? Porque es una profecía que se va a cumplir allá, específicamente en la gran tribulación. Pero hoy día se está cumpliendo en muchos lugares. Mira, aquí se estaba cumpliendo una parte también, en el nombre de Jesús. Así que todo este asunto de las naciones yendo en contra de la iglesia y yendo en contra del evangelio, amén, es una confirmación del día que viene pronto,
cuando Cristo venga a reinar con poder. ¿Ok? Ahora, los cristianos de hoy, ¿qué debemos hacer, hermano? Debemos imitar a estos primeros cristianos en cuanto a la oración, porque ellos ligaron su oración con la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? Ellos reclamaron las promesas que están escritas en la palabra del Señor y las incluyeron en su oración. Y eso es lo que tenemos que hacer. Uno tiene que andar anclado encima de la palabra y en las promesas que Dios nos ha hecho. Amén, Señor. El Señor es bueno, gloria a Dios. Ellos oraron, fueron intrépidos, pidieron al Señor, 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 ayúdanos, Padre, ayúdanos para que nosotros con denuedo, Señor, con mucha pasión, ¿ok? Sin cansarnos, amén, podamos predicar el Evangelio. ¿Y qué hizo el Señor? Les llenó de nuevo con el Espíritu Santo, amén. No es un segundo Pentecostés, porque ya el Espíritu Santo había venido, ¿ok? Así que esta vez vino el Espíritu para llenar, ¿ok? No para recibirlo, porque ya lo tenían. Por eso era que habían sido fieles y audaces cuando los persiguieron. Simplemente el Espíritu Santo los llenó nuevamente. Amén. Fíjense que el Espíritu Santo llena a la iglesia cuando la iglesia está buscando hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, hermano. Predicar la palabra y ser sus testigos. Así que el Espíritu Santo también les proveyó de una unidad tremenda entre ellos, hermano. Tanto así como usted vio, vendían sus propiedades y las repartían a los que tenían necesidad. Amén. Ahora bien, le podemos llamar este comunismo cristiano, o sea, la vida en comunidad cristiana fue otra prueba de la presencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Esto es un ejemplo de lo que va a ocurrir cuando estemos en el reino de Dios, o sea, cuando estemos en el reino eterno del Señor Jesucristo en la eternidad. Amén. Porque allá todos van a ser de Cristo. Amén. Y nadie va a tener reparo por ninguna cosa material, ni va a haber ninguna necesidad. ¿Ok? Ahora bien, cuando digo comunismo, no es con el comunismo este endiablado que tenemos en las naciones mundanas de hoy. ¿Ok? Es nada de eso. Simplemente que tenían todas las cosas en común. Se aseguraban de que nadie de la iglesia estuviera pasando necesidad. ¿Ok? Así que a veces muchas personas, ¿verdad? Dirían, pues entonces tenemos que vender todas las casas y todas las cosas, y lo repartimos todo. Eso no es lo que nos manda la palabra. Eso fue lo que los creyentes hicieron, amén, gobernados por el Espíritu Santo en esos momentos específicos del comienzo de la iglesia. Lo que sí nos manda la palabra del Señor, amén, es poder ofrendar para la iglesia. ¿Para qué? Para la iglesia se le encargue de predicar el Evangelio y de suplir las necesidades de otros hermanos. Eso sí es la parte bíblica, ¿ok? Por ejemplo, acá usted va a ver cuando lleguemos al capítulo 11, los cristianos en Antioquía enviaron una ayuda para la iglesia en Jerusalén. Así que esta es la parte bíblica, amén. Y eso es algo que tenemos que practicar todavía, ¿ok? Ahora, eventualmente, esta obra de gracia, ¿verdad?, del Espíritu, y es obvio que el Espíritu fue que los movió a esto, usted lo vio, eventualmente esta obra fue transicionando al énfasis que se nos hace en el Evangelio, en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, debo decir, sobre la forma de poder ofrendar y apoyar la obra de Dios. ¿Cuál es el modelo? Por ejemplo, vaya a 2 Corintios 8, 9, ¿verdad? Vamos a uno un poco más corto, ¿verdad? 1 Timoteo 5, 8, vamos allá, para que podamos ir aquí, ¿verdad? Y con esto vamos a ir resumiendo, mi hermano querido. El Señor ha sido bueno con nosotros. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es parte del modelo de hoy. ¿Cuál? Mire, no tiene que venir ningún hermano a suplir las necesidades de su familia. Súplalas usted. Porque si no las suple, prácticamente usted está haciendo lo que haría un impío. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, que el mover del Espíritu Santo en el creyente es de tal forma que es movido a proveer para los suyos. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Que cada cual cuide y provea para su familia. Y si todo el mundo provee para su familia, entonces todas las familias están provistas. Ahora, ante una emergencia, pues el Señor mueve a su iglesia para suplir esa necesidad. Esa es la parte bíblica, hermano. Ahora bien, quiero ir terminando con esta palabra. Denuedo, ¿qué es denuedo? Denuedo es, vamos a decir así, tener esa decisividad de nuestro corazón. Amén. Y esa convicción en nuestro corazón, ¿qué es lo que hay que hacer? Esa valentía es lo que quiere decir la palabra de nuevo. ¿Ok? Esta es la palabra clave en este capítulo. Bendito sea el Señor. Así que usted verá y ha visto y seguirá viendo
¿Cómo los primeros creyentes recibieron este valor? ¿Cómo? Este es de nuevo. Fueron llenos con el Espíritu. Oraron y confiaron en la palabra de Dios. Este es el modelo para la iglesia, hermano. Buscad ser llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Lo primero, hermano, santificándonos, velando por nuestra vida, yendo a Dios en oración, humillado, apartándonos del mundo, dirigidos por el Espíritu Santo. Ser empapados de la palabra, bendito Señor. Ser empapado de la palabra, gloria a Dios. Y el Señor nos va a ir llenando de su Espíritu Santo, y nos llena de su Espíritu Santo. Y su fe va a aumentar. Y mientras más aumente su fe, más ora. Y más escudriña la Biblia. Y mientras más escudriña la Biblia, más se llena del Espíritu Santo. Y todas las cosas es como una avalancha que van ayudando a que el Señor le llene de su Santo Espíritu. Y por ende, usted es dotado entonces del poder de Dios. Usted y yo podemos tener ese denuedo para andar y testificar si nos alimentamos de la palabra, oramos y nos rendimos al Espíritu. Eso es lo que hemos visto en estas porciones que hemos reseñado en este día. Así que podemos tener denuedo en la tierra debido a que Cristo nos lo da en el cielo. Gloria al Señor. Allá, amén, Él nos envió al Espíritu Santo para darnos poder, para poder testificar. Gloria sea al Señor. El Señor es bueno, hermano. Si alguno que me ha escuchado hoy no ha conocido a Cristo Jesús, yo te invito para que hagas una decisión por Cristo. Amén. Si eres de Cristo Jesús, si eres ya de Cristo Jesús, yo te invito a que te unas al reto que nos hacen aquí estos creyentes. ¿Ok? Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el poder que Él tiene sobre la iglesia para dotarla es el mismo. Tenemos que alimentarnos de la palabra, orar y rendirnos al Espíritu. Bendito sea Él, en el nombre de Jesús. Vamos a orar y luego de ello les quiero dejar con una alabanza para edificarnos. Y recuerde que este próximo martes estaremos estudiando en el Evangelio de Lucas, continuando con la serie en Lucas. Oremos. Padre Santo, ahora te damos gracias por ser bueno con nosotros. Gracias, Padre, por poder haber expuesto tu palabra. Gracias por toda esta bendición. Te pido ahora, mi Señor, que nos permitas tener un día bendecido, Padre. Que podamos meditar en tu palabra, podamos meditar en tus acciones, como dice tu palabra, en tus hechos maravillosos meditaré. Bendito seas tú, Señor. Ayúdanos, Padre, en el resto de este día a glorificarte. Señor, sigue tocando las vidas si alguno no te hubiera conocido, Padre, y escucha este mensaje. Limpia, Señor, su corazón, convéncelo de pecado, salva su alma, mi Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, mi Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, hermano, que nos puede contactar a través de la página web www.iglesiabiblicabautista.org. También puede hacerlo a través de la página de Facebook IBBAPR, y allí puede buscar y puede encontrar también predicaciones y estudios bíblicos, incluyendo estudios para damas que han sido publicados anteriormente, y a través de allí nos puede escribir por Messenger también, en el nombre de Jesús. Y yo les dejo entonces, hermanos, con este precioso himno que espero les sea de bendición, y entonces hasta la próxima, y que Dios me les bendiga. Bye bye. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. En Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió, Él vertió.
solo hay poder en Jesús, en Jesús. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. En Jesús hay poder. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Jesús, quien murió. Quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en la sangre.